Vamos con nuestro segundo invitado, mi estimado Luis. Voy a saludar con el doctor Pedro Donoso, consultor político, con quien vamos a hablar sobre la coyuntura política. Doctor Donoso, ¿cómo le va? Buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo. Bienvenido, ¿nos escucha? Sí, muy bien, buenos días, gracias por la invitación. Gracias a usted, doctor. Doctor, justamente el día de ayer, Guayaquil amaneció con un coche bomba explotado en los exteriores de la penitenciaría litoral. Con este atentado terrorista yo presiento que estamos llegando a los niveles de violencia de la Colombia de los 80 y 90. ¿Por qué se da este tipo de cosas? ¿Son mensajes de las bandas o tal vez la inacción del gobierno nacional que poco o nada está haciendo para combatir ya el terrorismo y la delincuencia organizada, el narcotráfico en el país? A ver, digamos, yo no soy competente para responder esa pregunta, no soy experto en seguridad ni en criminología, yo puedo hablar quizás desde el fenómeno político, ¿no? Y Ujú. desde el fenómeno quizás más sociológico. Y aquí, digamos, poner un elemento sobre la mesa que me parece que es importantísimo, ¿cierto? Hay dos cifras de la última encuesta de perfiles de opinión que construyen una ecuación bastante peligrosa, ¿no es cierto? Que es del pesimismo, ¿no es cierto?, sumado a la desconfianza en el Estado. 8 de cada 10, dice esa encuesta, ¿no es cierto?, consultados no están pesimistas del presente y solo 13.5% de los consultados en esa encuesta creen en el Estado. ¿Por qué finalmente es importante sobre todo esta última cifra? Porque el momento en que la ciudadanía no cree en el Estado, ¿no es cierto?, hay dos desembocaduras finalmente a esa reacción. La primera es entender que el Estado no va a cubrir necesidades básicas y la segunda es no ver al Estado finalmente como quien va a resolver las tensiones sociales, es decir, no verlo como autoridad. Y cuando uno no ve que existe autoridad, ¿no es cierto?, las tensiones sociales encuentran una válvula de escape en la periferia y finalmente los conflictos sociales entre ellos se lo va a resolver finalmente entre ellos, ¿no? Eso podría ser de una u otra manera el fenómeno que estamos viviendo, ¿no es cierto? Y esto hay que sumarlo a cifras de inversión pública, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando el Estado no está presente, como les digo, ¿no es cierto?, es muy fácil que la dinámica social empiece a regir la ley de la selva, es decir, el más fuerte gana. El portal Primicias publicaba hace 2 o 3 semanas que el primer trimestre del año 2022, ¿no es cierto?, es decir, el primer trimestre que acabamos de pasar, ha sido el trimestre con menor inversión pública en la historia del Ecuador, es decir, no en los últimos 15 años, en la historia del Ecuador. 82% menos que el primer trimestre del 2021. Yo creo que ese es un fenómeno que hay que analizarlo mucho desde la dinámica social para entender los conflictos que están sucediendo, no solo de inseguridad ciudadana, sino, por ejemplo, de deterioro del tejido social, de violencia intrafamiliar, de femicidios, ¿no es cierto? Pero sobre todo también de pobreza extrema, desempleo, etc. Correcto, claro, si vemos que el Estado no invierte en las instituciones públicas que se están deteriorando, por cierto, yo escuchaba, no sé si el abogado Jaime Nebot, que decía que apenas se ha invertido 60 millones de dólares o 60 y pico de millones de dólares en estos 4 meses, 67 que específicamente. casi eso es nada para el Estado. Y también escuchaba a Jaime Nebot que decía que hay una carta de intención firmada por el gobierno donde en ese acuerdo se firma que el gobierno se compromete a dejar la Reserva Monetaria Internacional para los próximos 4 años en 43 mil millones de dólares. ¿Eso qué quiere decir, doctor? Eso finalmente es hasta 10.000 millones más que el presupuesto general del Estado, ¿no? Más allá de eso, ¿no es cierto?, que es absolutamente importante, es decir, necesitamos de la inversión pública, que no necesariamente es obra pública, estamos hablando de inversión pública. Yo no veo con claridad tampoco que podamos enumerar 5 políticas públicas del Ejecutivo. Yo he repetido muchísimo esto, y no sé si es mi incapacidad como analista, pero no se puede ver y no se puede divisar con claridad cuáles son estas 5 políticas. Es decir, estas 5 planes, programas o proyectos que debidamente financiados el gobierno está proponiendo a la ciudadanía para resolver las necesidades. Entonces volvamos un poco a los indicadores sociales. El mismo portal Primicias hace 4 semanas publicaba que el Ecuador es el tercer país más desigual de la región. El coeficiente de Gini aumentó en 0.02 puntos más y solo estamos detrás de Colombia y Brasil. Eso hay que sumarle finalmente los niveles, por ejemplo, de pobreza multidimensional, 39.2% a diciembre, de pobreza, digamos, directa, 27.7%, pobreza por ingresos. El desempleo, leí hoy, está en 4.8%, es decir,
la realidad socioeconómica del Ecuador está absolutamente quebrada, estamos en una situación muy crítica y no vemos una reacción del Estado y no vemos presencia del Estado. Entonces, es normal que el efecto sea que la periferia marque la agenda política y social. Y cuando yo digo periferia, hablo finalmente de grupos irregulares, ¿no es cierto?, grupos delincuenciales, pero también de una u otra manera este tipo de tensiones sociales de actores, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos que aún existen los clivajes, más allá del clivaje mentiroso, correísmo, anticorreísmo, que no creo que es un clivaje profundo ni real. Esos clivajes, por ejemplo, Sierra Costa, que aún existen, importadores, exportadores, ¿no es cierto? Ambientalistas pesqueros, por ejemplo, que recién vimos un reclamo del sector pesquero en contra del gobierno por incumplimiento de su palabra, etcétera. Es decir, esos clivajes van a encontrar en la periferia la capacidad de resolver sus propios problemas sin la medición del Estado. Y eso es grave. Doctor, ahora el gobierno siempre se excusa en que el tema de inseguridad es culpa de los jueces o también es culpa de Correa. Yo no sé si es una manera de justificar lo que no está haciendo el gobierno. ¿Será que se necesitan leyes, pregunto, para combatir la delincuencia o tal vez ni con nuevas leyes vamos a combatir la delincuencia? Yo le repito, no es mi ámbito de especialidad, pero viendo desde la sociología, ¿no es cierto? La inseguridad no es un problema que se resuelve ni con leyes, no se resuelve con más policías, no se resuelve dotando de armas a la ciudadanía, no, se resuelve con política pública. Es decir, ¿cuál es la política pública que nos propone el gobierno, ¿no es cierto?, para plantear mejoras en la inseguridad? Y tiene dos caras. ¿Cómo yo aseguro la seguridad de la ciudadanía inmediata, ¿no es cierto?, con controles policiales, etcétera? Pero la otra cara de la moneda es cuál es la respuesta del Estado para reducir las brechas de las diferencias sociales en el Ecuador. Es decir, está comprobado, ¿no es cierto?, que la pobreza es uno de los combustibles finalmente para la inseguridad ciudadana. El desempleo es uno de los combustibles para la inseguridad ciudadana. El microtráfico finalmente es la respuesta de la falta de oportunidades. Y el gobierno no nos ha dicho qué está haciendo en ese ámbito. Nos ha podido decir, por ejemplo, llevaré X cantidad de policías a la ciudad de Guayaquil o a la zona 8, ¿no es cierto? Pero no nos dice en lo social qué es lo que va a hacer. Y finalmente, si es que esto fuera un tema de inseguridad que se resuelve con leyes, tampoco el gobierno ha presentado ninguna ley a la Asamblea. Y más bien se ha escudado en una narrativa, ¿no es cierto?, que habla del boicot y del bloqueo del legislativo, a pesar de que el gobierno ha enviado menos de 7 leyes, ¿verdad? Pero, por ejemplo, solo por poner un ejemplo muy puntual, vamos más de 70 días sin reglamento a la ley de tránsito. Este país no puede aplicar la ley de tránsito, las reformas de la ley de tránsito, porque no hay reglamento. ¿Quién es el competente para emitir el reglamento? El Ejecutivo. Entonces, hay una inercia de parte del Estado, hay una inacción de parte del Estado, y no solo del Ejecutivo, de todos, digamos, las funciones del Estado, porque están en una profunda crisis de desinstitucionalización, y lo que estamos viendo es el resultado de aquello, el resultado de un debilitamiento del Estado, ¿no es cierto?, y una dinámica social que empieza a rebasar la capacidad del Estado de resolver los problemas. Doctor, antes de pasar con mi compañero Luis Villasís, me gustaría entrar con el tema de la asamblea el día de hoy. Pues bueno, se ha convocado para una sesión a las 16 horas. En esta sesión hay dos posiciones encontradas allí. La presidenta Guadalupe Llori dice que no se puede tratar el tema de la comisión multipartidista. Vuelta, por ahí lo escuché al doctor Fausto Jarrín de UNES, que dice que ya esas medidas cautelares a favor de la presidenta Llori ya terminaron y que podría ser que el día de hoy a la final se conforme esa comisión que evaluaría el CAL. ¿Qué podría pasar en las próximas horas en la Asamblea? Primero hay que analizar el fenómeno de la crisis del legislativo, ¿no? Es decir, vivimos en un país que tiene 5 funciones del Estado, de las cuales 3 están en crisis, ¿no? Es una vergüenza para el Ecuador que el legislativo no empiece a ejercer acciones de fiscalización y aprobar leyes, ¿no es cierto? Incluso, digamos, proponer leyes, ¿no es cierto?, propias desde el legislativo, ¿no? Sin embargo, vemos que también hay un legislativo absolutamente inmóvil y yo creo que podría trazar 3 escenarios finalmente para lo que puede pasar, ¿no es cierto? Lo primero es que se conforme esa comisión, ¿no es cierto?, y se destituye a Llori. El segundo escenario sería que se destituya todo el CAL y el tercer escenario sería que se destituya a la Llori, al CAL y que haya un nuevo orden finalmente, incluso de presidencias y vicepresidencias de comisiones. El punto es en esa reconfiguración de las
figuras políticas y de los bloques políticos, va a haber una nueva dimensión finalmente. ¿Por qué? Porque hay unos nuevos sucesos, ¿no es cierto? Es decir, la izquierda democrática que tiene dos asientos en el CAL, dos curules en el CAL, ¿no es cierto? Ya no puede ser bancada, por lo tanto no puede proponer finalmente figuras al CAL. Es decir, va a haber todo un reordenamiento. Y yo creo que esto se debe también mucho a que la Comisión de la Administración Legislativa no responde a la realidad de lo que es el Pleno. Es decir, finalmente Izquierda Democrática con 2 votos en el CAL no es la representación que tiene finalmente en el Pleno. Partido Social Cristiano no tiene una representación en el CAL. Entonces, eso demuestra finalmente que muchas veces los acuerdos para cooptar el CAL, ¿no es cierto?, cuando no tienen sindéresis con la dinámica del Pleno, va a tener una explosión finalmente política, ¿no? Entonces, creo que esos son los 3 escenarios. Yo creo que es finalmente a corto plazo. Creo que Yori, digamos, ya tiene sus días contados. Y la gran pregunta es, ¿qué es lo que va a suceder después? ¿Quién va a llegar a la presidencia? ¿Cómo se va a reconfigurar la nueva mayoría? ¿Y cuál va a ser finalmente la acción de esa nueva mayoría en relación al Ejecutivo? ¿Y cuál puede ser, digamos, la acción entre esas dos funciones del Estado? ¿Qué tal? Muy buen día, Pedro, qué gusto saludarlo. Bueno, le hago la siguiente consulta, porque usted hablaba acerca de que los días de Yori están prácticamente contados, es la percepción también ciudadana. Y dentro de ese nuevo reordenamiento tentativo, ¿usted cree que el Partido Social Cristiano y UNES tengan posibilidades de formar parte de ello, de acuerdo al escenario y cómo se ha visto la agenda legislativa durante todo este tiempo, ¿no? ¿Cómo lo ve desde su punto de vista como analista político, desde el punto de vista que usted tiene, por favor? Es muy complejo, digamos, analizar cuál puede ser los escenarios porque aún está todo muy oscuro, ¿no? Es decir, evidentemente, digamos, el Partido Social Cristiano y UNES van, o UNES principalmente, que es la fuerza mayoritaria en el legislativo, va a querer apelar a tener, digamos, un cargo mayor en el CAL, ¿no es cierto? Hay que ver cómo reacciona Pachacutic después de la explosión o de la implosión interna que han tenido, después de que Lucero se reunió con Correa. Es decir, todo está tan desordenado, hay una entropía política tal, nada está en su lugar, que es muy complejo como definir qué es lo que va a suceder. Lo que sí puedo, digamos, afirmar es que lo que suceda va a estar marcado por 2 filtros, ¿cierto? El primero es este supuesto acuerdo, ¿no es cierto?, que se ha denunciado entre el Ejecutivo y el correísmo, ¿no es cierto? Y el segundo es, de una u otra manera, los sucesos de la justicia, es decir, la liberación de Glass siempre va a ser el filtro que justifique todo, así no tenga razón, ¿no? Es decir, si se arma una nueva mayoría, y pongo por ejemplo, alguien de UNES llega a la presidencia de la Asamblea, la liberación de Glass va a ser el filtro con que se analice, hay un pacto y el gobierno lo permitió, ¿no es cierto? Es decir, va a haber mucho ruido en lo que suceda. Y ahí, digamos, el esfuerzo que se tiene que hacer desde el análisis político es quitar ese ruido y empezar a analizar los hechos políticos puntuales, ¿no es cierto?, sin especulaciones. Yo no veo con tanta claridad qué es lo que pueda suceder, ¿no es cierto? Pero lo que sí puedo dilucidar es que habrá mucha disputa finalmente porque hay que reconfigurar toda la estructura del CAL. Y en las actuales circunstancias, la reconfiguración de la estructura del CAL tiene que cambiar absolutamente todo, por lo que les decía, por las realidades. La izquierda democrática ya no es bancada con la expulsión de 3 o 4 asambleístas, ¿no es cierto? Pachacutic no sabemos finalmente cuál será su reacción. Entonces, vamos a ver cómo queda finalmente la constitución del legislativo e incluso la gran pregunta, ¿no? Si es que el vicepresidente Saquicela será finalmente quien herede, como lo manda la ley, ¿no es cierto?, la presidencia del legislativo. Pedro, hay algo que me llama bastante la atención que usted ha posicionado en otros medios de comunicación acerca de la falta de visión e identidad política, pues ha manifestado que no se sabe dónde el gobierno se ubica ideológicamente. Aparte sobre lo que usted llama la inclusión del fuera todos, y ha manifestado que es grave porque existen ciertas válvulas de escape que están fuera de la democracia y de la ley. Pero yo le consulto lo siguiente, sin el ánimo de hacer apología de absolutamente nada, pero dentro de ciertos espacios de organizaciones sociales y de la ciudadanía, ya hace rato que se están aplicando mecanismos constitucionales como el derecho a la resistencia, y también se habla ya a poco de cumplir un año en funciones de este gobierno de la revocatoria del mandato. ¿Cómo ve usted este escenario, por favor, Pedro? A ver, como decía, ¿no es cierto?, hay un deterioro, ¿no es cierto?, en el tejido social, y eso involucra que la ingobernabilidad empiece a aumentar. Nosotros en el gabinete estratégico que yo dirijo
semanas antes de que Guillermo Lasso gane la segunda vuelta, planteamos un medidor, ¿no? Un termómetro, que era muy interesante, que era, mientras Lasso ganaba votos, perdía margen de gobernabilidad, porque empezó a abrir el espectro de ofrecimientos, ¿no es cierto?, que ya sentado en Carondelet es difícil de cumplir. Y esto tiene que ver con un fenómeno muy interesante, que es administrar el anticorreísmo, digamos, ¿no? Es lo más complejo, porque el anticorreísmo, digamos, como fenómeno, involucra varias visiones, incluso contrarias. Entonces, cuando tú tienes que administrar ese anticorreísmo, tienes que contentar a muchos, y evidentemente en el arte de gobernar es imposible contentar a muchos finalmente, ¿no? Tienes que tomar decisiones. Creo que de una u otra manera la situación socioeconómica del Ecuador no va a traer, digamos, gobernabilidad a futuro, y peor si es que, digamos, esa realidad socioeconómica no ve en el Estado una respuesta. Y esto tiene que ver mucho con los últimos acontecimientos que han generado mucho ruido finalmente, ¿no? Yo decía, la salida de Glass de la cárcel, o Glass en sí mismo se convierte en un cadáver para toda la clase política, porque no es que la gente puede dilucidar quién hizo el pacto, si es A con B, si es B con A, no. La gente empieza a capitalizar el hartazgo, ¿no es cierto?, a la política, y eso automáticamente se puede configurar en un fuera todos, un fenómeno muy parecido a lo que sucedió a mediados del 2000 finalmente, ¿no? Y eso puede tener varios escenarios. El primer escenario, yo creo que es el menos malo, es que regrese un outsider o venga un outsider, capte con una narrativa finalmente distinta y capte el poder, como pasó a mediados del 2000 con el fenómeno Rafael Correa, o en su defecto, lo que sí puede suceder y que es absolutamente grave, era lo que yo decía, ¿no es cierto? El coche bomba es una demostración no menor de lo que puede suceder, no menor de lo que está sucediendo, cuando carece finalmente el Estado de políticas públicas para resolver los problemas sociales, y ese sí puede ser un problema, que la periferia empiece a marcar la agenda social del Ecuador, y el Ecuador, digamos, termine en un escenario bastante complejo. Pedro, desde su punto de vista, lo que usted ha denominado el fenómeno Correa, durante este proceso de gobierno, ¿qué rol desde su punto de vista usted cree que va a seguir jugando? ¿Va a seguir incidiendo dentro de la política nacional, influyendo hasta cierto punto en la agenda coyuntural, o esto va a bajar un poco a través del tiempo? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, digamos, el correísmo está presente, y cuando varias personas que debaten conmigo me critican aquello, yo digo, hay que regresar a ver a la asamblea, son 46 curules. Y no es que los 46 curules nacieron ahí, no es que amanecieron ahí, es que fueron electos en las urnas, y merecen respeto finalmente, ¿no? Como absolutamente todas las opciones políticas. Yo creo que el correísmo sin duda va a seguir marcando la agenda política. Habrá que ver después de, digamos, el refugio otorgado por Bélgica al presidente Correa cuál va a ser su accionar, pero el correísmo como fenómeno va a seguir marcando, ¿no es cierto?, la agenda, así como el anticorreísmo. Y el problema finalmente es que esa disputa y esa dicotomía o ese falso clivaje, ¿no es cierto?, generan que nos confundamos en el debate. Es decir, mientras otros clivajes siguen existiendo, como les decía yo, por ejemplo, exportadores e importadores, o productores exportadores, o productores importadores, que va a ser un clivaje que esté muy presente cuando se discutan los tratados de libre comercio, por ejemplo, ¿no es cierto? Esos son los verdaderos clivajes en donde el Estado debería resolver esas diferencias. El clivaje correísmo-anticorreísmo, yo creo que es el clivaje de moda que nos tiene a nosotros ocupados, a los que opinamos sobre política, etcétera, pero no es un clivaje profundo que marca las dimensiones de las relaciones sociales. Pero el correísmo evidentemente sigue vigente, y yo creo que también tiene responsabilidad, porque al correísmo le cuesta mucho hacer oposición, y le cuesta mucho hacer oposición cuando no es poder. Entonces no creo que tiene mucha claridad en eso, y creo que es parte finalmente de la crisis de desinstitucionalización que vive el país, ¿no? Doctor Donoso, me gustaría, para cerrar el tema del correísmo, me gustaría escuchar su criterio sobre el habeas corpus que le han otorgado a Jorge Glass, y que, bueno, está en que se le revoca o no se le revoca ese habeas corpus. Eso decidirán los jueces. Y con el asilo político que ha recibido Rafael Correa, un asilo que no le restringe derecho a la libertad de expresión del expresidente Correa, que él se puede mover por el mundo sin ningún problema, de acuerdo a lo que escuchamos al abogado coordinador de la defensa del expresidente Correa en Bélgica, y que logró que se le dé el asilo político a Correa. ¿Cómo queda el correísmo ahorita? ¿Se fortalece con todo lo que hemos visto, con todo lo que está pasando en este momento, o no? A ver, yo creo que no. Yo creo que, digamos, el correísmo también va a ser víctima del hartazgo ciudadano, que era lo que yo le decía, ¿no? Es decir, el problema es que no solo tenemos que analizar el hecho de la liberación de Glass o la habeas corpus como un hecho fuera de un contexto. Nosotros cuando analizamos hechos políticos analizamos el antes, el durante y el después.
Entonces, el primer análisis, ¿no es cierto?, es que la liberación de Glass es grave porque el Ecuador no tiene la capacidad de debatir los hechos políticos de manera clara, sino que, como le decía, ese va a ser el filtro de todo, ¿no? Es decir, lo que suceda de hoy en adelante va a tener que ver con la liberación de Glass y eso es un error de análisis. Entonces, finalmente, la liberación de Glass es la que va a marcar la agenda de absolutamente todo, ¿no es cierto? Es decir, si un juez otorga un habeas corpus a X ciudadano porque así manda la ley, es porque Glass abrió la capacidad de dar habeas corpus. Es decir, somos tan reducidos en el análisis que ese es el problema del país. Pero volviendo a su pregunta, si el contexto no fuera de un alto pesimismo, si el contexto, digamos, no nos diera estos indicadores sociales, ¿no es cierto?, otro fuera el cantar. Pero ahorita, digamos, la ciudadanía tiene tal hartazgo, ¿no es cierto?, a la clase política y a la élite política, que no logra, digamos, diseminar quién beneficia a quién. La pregunta finalmente que varias encuestadoras están trabajando ahora, ¿no es cierto?, yo hablaba con una, no es está de acuerdo o no con la salida de Glass de la cárcel, porque evidentemente la gente no va a estar de acuerdo. La verdadera pregunta es cuánto afecta en su vida la liberación de Glass. Y vamos a ver finalmente que no afecta en absolutamente nada porque la ciudadanía ahorita está preocupada en comer y en sobrevivir, ¿no? Pero sí hay un cúmulo del hartazgo, ¿no es cierto?, de la clase política que va acumulando este fuera todos, que es un fenómeno muy similar, digamos, a lo que pasó y que llevó a Lucio Gutiérrez, por ejemplo, a la presidencia, o a Rafael Correa a la presidencia, ¿no? Es decir, ese hartazgo de la clase política y el emergimiento de una tercera vía quizás que pueda romper este clivaje correísmo-anticorreísmo. Pero creo que el correísmo también va a ser un damnificado con la salida de Glass, yo creo que quizás más a mediano plazo. Correcto. En otro tema, este 1 de mayo se ha anunciado que se van a dar movilizaciones en el país. Esas movilizaciones tal vez pueden ser por el tema de los trabajadores solamente o pueden ir mucho más allá, por el tema político. ¿Qué podría ocurrir este 1 de mayo? Yo creo que va a ser una medición de fuerzas. Yo creo que lo que va a hacer finalmente es otorgar la capacidad a los que hacemos el análisis de ver cómo está el equilibrio, ¿no es cierto?, de los movimientos sociales versus el gobierno. Creo que de una u otra manera, evidentemente, no es solo por el tema del Día del Trabajador, pero es un momento para reivindicar las luchas y poner, digamos, temas en el debate, ¿no es cierto? No nos olvidemos que este año se deberían discutir, de acuerdo a lo que se ha anunciado, ¿no es cierto?, dos leyes que son de alta sensibilidad. Reforma al Código Laboral, reforma a la Seguridad Social. Con este poco capital político que tiene el gobierno, con esta situación de alto pesimismo y con el emergimiento de movimientos sociales queriendo banderar, digamos, esta lucha, va a ser muy complejo que esas reformas se den. O finalmente, si es que se dan, van a generar muchísima tensión social. Entonces, para mí, digamos, el 1 de mayo nos va a ayudar a entender cuál es la posición de los movimientos sociales, cuál es la posición y reacción del gobierno, sobre todo, y yo creo que sí puede marcar el 1 de mayo una nueva hoja de ruta de qué es lo que esperamos en el siguiente trimestre del año. Doctor, finalmente, el presidente de la República dio unas declaraciones la semana anterior en Uruguay, donde él dijo que Ecuador le puede vender a Uruguay guineo, pero al mismo tiempo Ecuador le puede comprar carne, lácteos y leche a Uruguay. Esto causó reacción de parte del sector ganadero del país, porque aquí a veces hasta hemos visto que los productores de leche han botado la leche y resulta que el presidente de la República está pensando en importar leche de Uruguay. Ese es el clivaje que hay que analizar cuando tú vas a tomar decisiones de la gobernanza. Es decir, los tratados de libre comercio no son fáciles de, digamos, promocionar en un país con clivajes profundos, como le decía, ¿no es cierto? Es decir, digamos, y además con unos indicadores sociales tan graves. Es muy interesante finalmente lo que los tratados de libre comercio van a provocar y sobre todo con un gobierno que no entendió que hay que trabajar finalmente en la reconceptualización de los conceptos. Es decir, no es que tú llegas finalmente y dices voy a firmar un tratado de libre comercio y ya está. Tiene que haber un trabajo de pedagogía anterior, tiene que haber un trabajo finalmente incluso de generar políticas públicas, planes, programas y proyectos, ¿cierto?, para incluso de haber efectos adversos a los productores de leche del Tratado de Libre Comercio, ¿no es cierto?, darles beneficios del Estado. No nos olvidemos, por ejemplo, que países como Estados Unidos tienen alto subsidio en temas agrícolas para no verse afectados, ¿no? Entonces, ese es el problema del gobierno, que no hace un trabajo de pedagogía y de reconceptualización de los conceptos cuando tiene que tomar decisiones. Y finalmente hace esto, exacerba los ánimos y, digamos, se enfrenta después a escenarios de ingobernabilidad sin saber por qué, ¿no? Doctor, de mi parte quiero agradecerle por haber participado de este diálogo. No sé si
Luis tenga alguna inquietud. Póngalo en pantalla, Luis, para ver si tiene alguna inquietud para el doctor Pedro Donoso. Luis. Pero, ¿cómo está? Saludos nuevamente. Una última consulta muy corta. Usted ha manifestado que la gestión del ministro de Gobierno se ve muchas veces contrapuesta en base a los imaginarios y los frentes que se hace el presidente Guillermo Lasso. Dentro de usted, que es analista político, los últimos discursos que ha analizado del presidente de la República, ¿usted cree que se van a seguir abriendo frentes o está generando mecanismos de diálogo y de conciliación, principalmente con su aliado que lo ayudó a llegar al poder, que es el Partido Social Cristiano, y bueno, tantos otros aliados? ¿Cómo ve la narrativa y el discurso del gobierno nacional y particularmente del presidente de la República en este contexto que usted ha mencionado de esta apertura de frentes y de imaginarios que se hace el presidente de la República? No, contradictorio totalmente, digamos. Yo creo que el presidente no tiene la capacidad incluso de anticiparse, ¿no es cierto?, a una estrategia. Entonces vemos un presidente que ha dicho, yo ya voy a dejar de gobernar con la Asamblea. Días después tenemos un ministro de gobierno que dice, vamos a implementar, ¿no es cierto?, el diálogo con las bancadas. Pero el problema no es ese específicamente. El problema es que el gobierno sigue sin entender que el diálogo no es un fin, es un medio, que el diálogo es una herramienta, pero que el diálogo debería ser la primera política pública del gobierno. ¿Y qué quiere decir una política pública? Un plan, un programa, un proyecto debidamente con un cronograma establecido, con un mapa de actores claro, pero sobre todo que nos expliquen a absolutamente todo, y evidentemente a las partes dialogantes, cuáles son los resultados de ese diálogo, a dónde vamos, cuál es finalmente la política pública que se va a generar de ese diálogo. Eso no lo tenemos. Entonces el problema es que el gobierno cree que el diálogo es el fin, es un buen titular, es una buena fotografía, pero termina y se queda en eso, ¿no es cierto? Sin entender que los diálogos tienen que tener resultados viables, que tienen que expresarse en algo, en leyes, en acuerdos ministeriales, en programas, ¿no es cierto? Y cuando tú finalmente crees que el diálogo es el fin, no resuelves los problemas y terminas, ¿no es cierto?, abonando en la ingobernabilidad, porque una declaración tuya dinamita todo el proceso de diálogo que construiste, que es lo que ha sucedido. Y el problema finalmente, lo que hemos visto ahorita, y que lo decía anteriormente Jaime, ¿no es cierto?, el problema es que el gobierno, ¿no es cierto?, quiere acercarse a los movimientos sociales, pero el presidente da declaraciones que dinamitan finalmente el acercamiento, por ejemplo, con el gremio lechero, ¿no? Entonces, es muy complejo así establecer gobernabilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Pedro Donoso, por haber participado de este espacio de entrevistas. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto siempre. Gracias al doctor Pedro Donoso, consultor político.